Hola, hola. Pedir disculpas a quienes me piden avances, por ejemplo, de práctico lo aprendido, de otras unidades. De verdad, disculpas porque no puedo avanzar más, no puedo subir más contenido. El tiempo me es escaso y apenas saco la guía de la semana. Entonces sí, me disculpo de verdad porque pues sí, ustedes quieren más contenido, pero por el momento no se los puedo dar. Vamos a comenzar esta semana. La guía de esta semana es la número 34 de este año para lenguaje y literatura de primer año de bachillerato, específicamente la semana 3 de la unidad 7 de su libro de texto Es Lengua. ¿Qué se nos pide hacer en la actividad 1? La actividad 1 se le proyecta realizarse en equipo y le piden leer el texto sobre la tecnología ARNM de las vacunas anti-COVID-19 y se le menciona que estas podrían ser útiles para combatir otros virus. Este es un artículo de divulgación científica y de lo que nos habla es de eso, a lo que hace referencia el texto, el título inicial, de que esta tecnología ARNM que se utilizó en un primer momento para combatir o para dar origen a las vacunas para contrarrestar la enfermedad por COVID-19, también pueden servir para otros patógenos como la gripe común y el VIH, al menos en lo que se conoce hasta el momento. Se habla de los avances que se han tenido sobre la investigación, de cómo Moderna está trabajando en esto, y eso es lo que se trata a lo largo del artículo de divulgación científica. Usted puede leerlo un poco mejor en casa. Acá en el video no le vamos a dar lectura porque si puede ver es bien extenso, pero ya tiene una idea acerca de lo que trata. Vamos a revisar lo que se nos pide hacer al respecto. Los literales que se nos pide solucionar los tenemos por acá. Se le pide resolver en el cuaderno literal A, B y C. En el literal A se le cuestiona de qué avance científico nos informa el artículo y ya mencionábamos eso. Mencionábamos que el artículo trata acerca de la tecnología ARNM utilizada para las vacunas contra el COVID-19 y se menciona que también pueden servir para inocular contra otros patógenos como la gripe común y el VIH. En el literal B se le pide que responda si la información se comprende con facilidad y que explique. Y sí, la información es bastante comprensible, dado que se presenta de forma clara, concisa. Utiliza un lenguaje formal, pero que es bastante entendible. Utiliza argumentos de autoridad para reforzar la información y hacerla más confiable para nosotros. En el literal C se le pide que responda si el texto cita a personas expertas en el tema y por qué es importante hacer eso. Y si el texto cita a personas conocedoras del área, como el médico Edward Jenner, que creara la primera vacuna, de Rick Rosen, al director científico de Moderna, el señor Phil, y esos son algunos de los personajes que se mencionan que amparan la información. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque se muestra una información más sustentada, más creíble, más verificable, información que procede de personas que conocen del área que se está tratando. Luego de lo anterior se le especifica que ARNM significa ácido ribonucleico y su función es la de emitir un mensaje de información genética. En cuanto a inocular, esto significa introducir en un organismo una sustancia que contiene gérmenes de una enfermedad. Pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 2, en la cual se habla más de lleno acerca del artículo de divulgación científica. Se le pide leer acerca de este y la actividad se muestra como una actividad para realizarse con el apoyo del docente. Se le dice del artículo de divulgación científica que es un tipo de texto que informa sobre descubrimientos científicos o avances tecnológicos. Su principal función es brindar conocimiento de especialización científica por medio de una presentación textual breve y sencilla. En cuanto al lenguaje, su redacción es sencilla, elaborada para la comprensión de cualquier público. Además, presenta un lenguaje sencillo para que sea de fácil comprensión para todo tipo de lector, especializado o no. Entre sus características tenemos que trata de facilitar al lector la formación de una idea u opinión propia. Se presta también para formular opiniones y valoraciones. Se presta para desarrollar debates entre personas expertas y puede presentarse en ensayos, comentarios, artículos, revistas y publicaciones en sitios web. Su estructura es título, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué se nos pide resolver a partir de lo anterior?
Se le pide primero que en el literal A explique con sus palabras qué es un artículo de divulgación científica. En cuanto al artículo de divulgación científica, este es un texto en el que se dan a conocer los alcances o descubrimientos científicos propios de un área específica o del planeta en sí. Y lo que se trata a través del artículo es de informar a la población en general sobre determinados hallazgos que se hayan obtenido en el área científica, por lo que, como va dirigido a la población, trata de utilizar un lenguaje formal pero comprensible. En literal B le preguntan cuáles de las características de este tipo de textos son las que se presentan en el texto de la actividad 1. Bueno, primeramente la estructura es igual, tiene un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Además, presenta un lenguaje de fácil comprensión, se presta para opiniones y valoraciones, puede presentarse en ensayos, comentarios, artículos, en este caso se presenta un artículo. Además, puede ser tomado para debates entre personas externas, ya que la información es bien completa. En el literal C le piden que conteste cuál es la importancia de elaborar este tipo de textos. La importancia es informar a la población sobre los últimos avances científicos y cómo estos beneficiarán a la humanidad en general. De eso es lo que se trata. Para la actividad número 3, que se le presenta como una actividad a desarrollarse en equipo, se le pide leer el texto y escribir el nombre de cada una de las partes del texto. El texto lo tenemos acá, empezamos con el título. El título es "Descubren un nuevo órgano sensorial para el dolor". Vamos a hacer una descripción general de lo que trata el texto y vamos a nombrar cada una de las partes. En el párrafo 1 encontramos la introducción, y el desarrollo del texto está entre los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, para finalizar con la conclusión, que la encontramos en el párrafo sexto. El texto trata de los descubrimientos que hayan hecho un grupo de investigadores suecos, específicamente del Instituto Karolinska de Suecia, y ellos han descubierto que el dolor no depende de terminaciones nerviosas o de neuronas encargadas de registrar el dolor, sino de un órgano específico dentro de la piel que es el encargado de registrar las sensaciones dolorosas. Se proyecta de que este descubrimiento puede servir para innovar la farmacia, para innovar la medicina y crear medicamentos más eficientes que puedan contrarrestar el dolor. Usted puede leer mejor el texto en casa y darse cuenta de cuál es el contenido de cada una de las partes del texto. A partir de lo anterior, se le pide a usted que muestre a su docente su trabajo hecho al identificar las partes del artículo científico. Luego de lo anterior, pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 4, en la cual se nos muestran los recursos tecnológicos en exposiciones orales. Vamos a enfocarnos en este punto en las presentaciones con diapositivas. Estamos trabajando la actividad número 4, que se proyecta para trabajarse con docente, en la cual se le pide leer la información acerca de las presentaciones, como mencionaba, en este caso, presentaciones con diapositivas. Y se nos indica que en la actualidad, con el auge de la informática, los formatos para hacer presentaciones o exposiciones han cambiado, ya que se ha pasado del rotafolio de los carteles tradicionales al uso de las diapositivas que se elaboran en diferentes programas, como por ejemplo PowerPoint, Prezi, entre otros, dependiendo de las preferencias de las personas, y el más común, el más utilizado generalmente es PowerPoint, y es en el que nos vamos a enfocar en este punto. PowerPoint es una herramienta sencilla y de mucha ayuda, fácil de manejar. Nos es súper útil a la hora de crear exposiciones y poderlas dar a conocer, para podernos apoyar en lugar de carteles o rotafolios, como ya se mencionaba. Pero hay algunas consideraciones que tener en cuenta a la hora de crear presentaciones. No se trata solo de llenar estas diapositivas de texto, debemos seguir un formato específico. Entre las indicaciones que se nos dan a la hora de respetar un formato, tenemos que debemos seguir una combinación de colores, tratando de que el fondo no se confunda con el texto. Se sugiere que el contraste entre el texto y el fondo deben facilitar la lectura, y se indica además que si la presentación se proyectará, por ejemplo, en ambientes claros, se debería utilizar un fondo claro con texto oscuro, y que si los ambientes son oscuros, se debe utilizar un fondo oscuro con texto claro, ya sea en el texto o en el fondo.
Respecto al contenido, se nos sugiere lo siguiente. Se nos indica que el contenido de cada diapositiva debe ser simple, debe ser concreto y sin un lenguaje rebuscado, con la finalidad de que el espectador comprenda las diapositivas, comprenda los mensajes en la misma. Se debe incluir dentro de las diapositivas el tema o una palabra clave que se relacione con el contenido de la diapositiva. Cada diapositiva debe contener una idea principal y otras que dependan de ella. Se debe cuidar que el texto no sobrepase de las 50 a las 70 palabras por cada diapositiva. También esto depende del tamaño de la letra que se use. Y el número de diapositivas dependerá del tema a tratar y del tiempo disponible para desarrollarlo. Se añade a lo anterior con respecto del uso de imágenes o ilustraciones, tablas o gráficos. Se dice de estos que estos cumplen con una función mnemotécnica, ya que sintetizan la información y son bastante atractivos para el público que recibe la información. Son útiles como elementos fáciles de recordar. Las imágenes pueden ir acompañadas de texto, sin embargo, cuando se trata de tablas o gráficos, lo preferible es que no se incluya texto, a menos que sea necesario agregar algo como una interpretación breve. Se agrega que en este caso bastará con colocar la idea que oriente a quien expone. Es importante además recordar que el propósito de la presentación es optimizar el tiempo y ser solamente un apoyo para la persona que expone. Por lo tanto, no deben contener toda la información a explicar, sino ideas importantes. Se añade también que se debe considerar respecto al tipo de fuente que el tipo de letra y el tamaño son muy importantes, que esta debería estar en un formato, por ejemplo, Calibri, Dubai Medium o Centuria Gótica. De la misma forma, respecto al tamaño, se tiene indicación de que para los títulos debería ser de 32 a 36 y para los textos debería ser de 20 a 24. El lenguaje utilizado dentro de las diapositivas debe adecuarse al contenido, la forma del discurso y el tipo de lenguaje que se utiliza. A modo de ejemplificación, cuando se tiene que presentar un trabajo de investigación, se debe utilizar un tono y un lenguaje formal. Por otro lado, cuando se trata de una presentación en clase, se puede utilizar un lenguaje o un tono más relajado para hacer las diapositivas más interactivas y más atractivas para el público, en este caso los compañeros o compañeras. Se le pide que a partir de lo anterior comente con la clase la importancia de hacer presentaciones que cumplan con todos los criterios anteriores. Respecto de lo mismo, tenemos que tener claro que cuidar todos los aspectos como el contraste de colores, la cantidad de texto, el uso de espacios, la utilización de recursos multimedia como imágenes, videos o gráficos, el tamaño, tipo de fuente, el tipo de lenguaje utilizado dentro de una presentación. Todo esto contribuye a que nuestra presentación sea menos aburrida, más atractiva y más comprensible para los espectadores. Luego de lo anterior, en la actividad 5, una actividad que se refleja a realizarse en equipo, se le pide a usted que organice una exposición sobre los artículos de divulgación científica estudiados. Sabemos que son dos. El primero es la tecnología ARNM de las vacunas anti-COVID-19, que podría ser útil para combatir otros virus. Y luego tenemos el otro artículo que se titula Descubre un nuevo órgano sensorial para el dolor. ¿Qué debemos hacer nosotros en este punto? Elegir uno de los artículos. En este caso, yo, para mi ejemplo, voy a elegir el segundo artículo, el que se titula Descubre un nuevo órgano sensorial para el dolor. Voy a seguir la planificación en la cual se le pide seleccionar un artículo, ya lo tenemos. Luego leer el artículo identificado y las partes que lo conforman, que ya se hizo. En mi caso, usted debe hacerlo también. Seguidamente se le pide identificar las ideas principales, que ya se las voy a dar a conocer en la presentación, e interpretar el contenido. Es decir, comprenderlo, entenderlo, analizarlo. Luego se pasa a la textualización, en la cual se le pide crear una presentación específicamente en PowerPoint o elaborar apoyos visuales. Si no puede crear la presentación en PowerPoint, deberá crear carteles o rotafolios. Luego, para el literal B, siempre de la textualización, se le pide redactar con la siguiente información. Primero, tener clara la temática de exponer. Luego, presentar el nombre del artículo seleccionado. Después, identificar las partes del artículo, las ideas principales y las conclusiones. Finalmente, se hará una revisión asegurándonos de que los materiales para la exposición, ya sea la presentación en PowerPoint
los carteles o el rotafolio cumplan con los siguientes criterios. Primero, uso de colores y tamaño de letra adecuado, que los títulos son claros. En este caso yo he cuidado el color de la presentación. Tengo un fondo claro ya que se proyecta para presentarse en un espacio en que el ambiente es claro. El texto es negro. Se respetan los números de letra. Tenemos un tipo de letra Calibri. Los títulos son claros. Se presenta una cantidad adecuada de información. Son en cada diapositiva menos de 70 términos, menos de 70 palabras. Y en una de las diapositivas me apoyo de imagen, pero solo en una. Usted puede retomar el ejemplo, añadir más imágenes, modificar la presentación a su conveniencia. Luego se le pide hacer la exposición, que esto ya va a ser cuestión de cada quien, en la cual se le pide exponer la información sobre el artículo de divulgación científica seleccionado. Y al finalizar las exposiciones se le pide hacer valoraciones sobre los temas de sus demás compañeros, de los demás equipos. Y tenemos por acá la presentación. No le he puesto efecto porque me lleva más tiempo, pero usted puede ponerle efecto a su presentación para que sea más atractiva. Tenemos acá el tema expuesto, que es descubre un nuevo órgano sensorial para el dolor. Continuamos describiendo lo que se nos plantea en la introducción. Vemos acá que tenemos el apoyo de una imagen en este punto que alude al dolor. Se dice que en la introducción, que en esta parte se introduce el tema a tratar haciendo referencia a que si bien es cierto el dolor es una sensación experimentada por las personas y esta sensación causa una inversión de recursos por parte de la persona y por parte del gobierno, ya que la persona generalmente acude a centros de salud, los cuales son costeados por el gobierno. También es cierto que no solo es un aspecto positivo de la vida, el dolor no solo nos causa sufrimiento, desgaste e inversión de recursos, sino que también nos sirve para protegernos, aunque parezca increíble, nos sirve como un medio, un dispositivo, una alarma que permite que nosotros en el momento que sentimos dolor, paremos la acción que estamos realizando si nos estamos lastimando en una actividad específica o que tomemos medidas si el dolor producido es síntoma de una enfermedad que estemos adoleciendo. Si se fija usted en este punto, yo me guié del texto que estoy dando a conocer, pero también añadí información, que es una de las indicaciones que se nos dan, de que no vamos a colocar exactamente todo lo que vamos a decir en la diapositiva, sino lo más importante. Continuamos con la siguiente diapositiva en la cual se aborda lo que tenemos dentro del desarrollo del artículo de divulgación científica. Tenemos que en el desarrollo se aborda el tema. En este se da a conocer que antes se creía que los responsables de identificar el dolor dentro del cuerpo o las sensaciones del dolor eran unas neuronas o terminaciones nerviosas libres que reaccionaban a los estímulos que causaban el dolor. Estos se llamaban nociceptores. Ahora, después de algunas investigaciones, específicamente de investigadores suecos, se ha descubierto que hay un órgano bajo la piel que es el encargado de reaccionar ante las sensaciones del dolor. Cuando usted se lastima, es ese órgano el que registra esas sensaciones de dolor que experimenta. Luego del desarrollo tenemos la conclusión en la cual se hace una síntesis de que si bien es cierto que antes se creía que el dolor era identificado por las terminaciones nerviosas libres dentro de la piel, ahora ya tenemos identificado que hay un órgano encargado de esto y sabiendo esto se cree que puede ser más fácil a la medicina crear analgésicos específicos que sean más eficientes para contrarrestar el dolor en sus diferentes formas. Luego de la conclusión del mensaje del artículo científico, tenemos algunos comentarios sobre el artículo en sí. Comentarios que les voy a presentar tenemos que
El artículo de divulgación científica, en este caso, es un texto bastante complejo, bastante completo y con información muy importante, muy relevante y de mucho interés para la población y para la medicina. El texto posee una estructura formal bastante delimitada, iniciando por el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Es notable que utiliza un lenguaje formal, pero comprensible para la población, cumpliendo este aspecto, dado que lo que se trata es de comunicar el mensaje a la población, a la persona común, que debe comprenderlo de manera eficiente. Finalmente, se agrega que el artículo de divulgación cumple con su función informativa, ya que es bastante específico, claro, conciso y comprensible. Esta es la propuesta de presentación. Usted puede retomarla, puede modificarla o puede hacer la suya propia. Luego de haber conocido la propuesta, vamos a verificar cuál es la actividad que se le deja para realizarse en la casa. En la actividad para realizar en casa se le pide que, primero, indague en qué consiste una investigación científica. Segundo, que investigue qué es y cuál es la función de un marco conceptual. Y tercero y último, que busque un ejemplo de artículo de divulgación científica que le sirva de modelo para el texto que usted producirá más adelante. Esto ha sido todo de la semana 3 para la unidad número 7 de su libro de lengua, específicamente la semana 34 del presente año lectivo. Pedirle que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba, que me deje su comentario, que me deje su like, porfa. Que si puede ver los anuncios, por favor, no se los salte, véalos. Si puede compartir los videos con algún compañero, compañera, conocido, docente, por favor, compártalo, se lo voy a agradecer mucho. Pídale de una vez que se suscriba. Y hoy sí, esto es todo. Bendiciones, se les quiere un montón.